Pues mira, él nació en Puentiareas en 1897. Era zapatero, buen profesional zapatero, él confeccionaba, hacía zapatos nuevos y tenía el negocio de zapatería en la otra plaza, en la Plaza Mayor. Y ahí estuvo hasta que se falleció el hombre. A mi espalda tengo lo que era la zapatería, donde arreglaba los zapatos, los hacía. Mi padre era un entusiasta del corpus tremendo. Él hacía el dibujo y después hacía la plantilla en grande para la calle. Y hacía unos redondelitos para marcar. Hoy día las plantillas ya se hacen de otra forma, ya hay un plástico, no es como antes que era en papel, que si llovía se mojaba, se estropeaba, era mucho más complicado. Eu facía no comedor da súa casa, tiña uns papéis brancos, facía os bocetos nese papel branco, con lápices de cor, e despois o pasaba a un tipo de papel estraza grande, que era o que se puña na calle. E que despois, se chovía, mollábase. Recuerdo siendo niña cuando yo lo acompañaba a la zapatería, cuando él se dedicaba a afilar todas sus pinturas con una pequeña navaja y coloreaba los dibujos. A mí aquello me apasionaba porque me parecían preciosos los dibujos, el colorido, pero lo que sí recuerdo que transmitía siempre en todas estas cosas era el cariño con que él lo hacía. Y mi padre hacía la alfombra del primer tramo de la plaza. Y nosotros trabajábamos en el segundo plano, porque vivíamos al fondo. Y allí estábamos ayudando a todo. De niños, pues lo que nos mandaban hacer, lleva esto, lleva lo otro, siempre colaborando. Él se ponía a hacer el dibujo el año anterior ya para el siguiente. Y no hacía uno solo, hacía dos o tres, por si había más flor o menos flor. Y entonces, pues ya estaba preparado y al día siguiente de corpus ya estaba haciendo para el año siguiente. Era así como facía él. E o día seguinte de corpus, ele xa estaba co corpus do ano que ven. E a veces o mismo día de corpus a mí xa me enseñaba o que iba a facer para o ano que viña. Sobre todo creo que lle facía moita ilusión, tanto o traballo que el tiña que facer como ver a xente que estaba ali a traballar, os netos mesmos que estaban ali a colaborar. Creo que sentíase como un día dos máis grandes, se non o máis grande do ano. Veníamos a ayudarle a pintar, que era cuando él ponía las plantillas, y pintarle sobre las plantillas. Se dedicaba hasta a contar los coches que llegaban. Cuando llegaban los coches, cuando había mucho movimiento de coches, el día siguiente se contaba los coches que había, porque era su vida. Durante el invierno él se dedicaba a plantar rosales en la Picaraña, para que cuando llegase la primavera y la época de corpus hubiese pétalos de rosa para poder traer. Entonces a mí aquello me parecía, vamos, grandioso, ¿no? Que alguien pudiera dedicarle tanto tiempo, tanto cariño y tanta pasión a una ficción y sobre todo algo que es para compartir, porque creo que si hay algo grande en Pontareas es esa pasión que tiene todo el mundo para compartir y para estar ese día súper orgulloso de su pueblo. Yo recuerdo cuando era pequeño, la difunta de mi madre, a adornar y todos ayudaban. Hombre, estando él, todo el mundo le venía a echar una mano. Aunque fuera cada uno en una cosa, a todo el mundo le gustaba. Como a él le gustaba que estuvieran todos con él. Pues tengo una bandeja de un dibujo que había hecho mi padre para alfombra en el año 1970. Y quise, pues en fin, inmortalizarlas en estas bandejas de Sargadelos. Y aquí está el resultado. Yo creo que ya fue el primer homenaje que le hicieron a mi abuelo, fue mi padre, cuando realmente consiguió que una empresa como Sargadelos plasmase
este dibujo en una pieza de porcelana. Pues yo creo que el que le otorguen esta medalla a la figura de mi abuelo, primero, es un orgullo para todos nosotros y segundo, creo que es ese reconocimiento a alguien que hace las cosas de forma totalmente altruista, porque esto es altruismo, ¿no? Todas las personas que están implicadas en algo así es altruismo, entonces me parece que es un ejemplo, que es un modelo y que es algo que debe transmitirse siempre a las generaciones para que las cosas permanezcan. El estaría encantado se estuviera. Sí, porque él lo vivía moito. Pontareas para él era o primeiriño. Para mí es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción, sin duda alguna. Creo que se lo tenía merecido, se la tenía merecido. Sí, sí, claro que doy las gracias a todos los que propusieron a mi abuelo después de tantos años que se acuerden de él, principalmente. Quiero agradecer a todos los alfombristas de Pontareas y a todas las personas que han propuesto el nombre de mi abuelo para recibir este premio, que para nosotros es un orgullo y que me parece pues muy generoso por su parte haberse acordado de una figura como mi abuelo, que participó tantos años y que lo hizo sobre todo desde el cariño y desde el compromiso. Entonces creo que como ellos lo van a entender perfectamente porque están haciendo exactamente lo mismo que hizo mi abuelo antes, ¿no? Pues fueron generaciones que se van sucediendo y sobre todo agradecerle lo que hicieron por mi abuelo y lo que hacen por Pontareas cada año, que creo que es muy importante y que muchas veces es un trabajo ingrato que no sabemos valorar, ¿no? Sobre todo pues viéndolo desde fuera. Entonces, enhorabuena y que nos sentimos muy orgullosos tanto de mi abuelo como de todo Pontareas.